Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Debido a que el tema de la Navidad cristiana es un tema muy extenso y nos llevaría mucho tiempo, quiero centrarme en este video en varios temas que creo son fundamentales para entender de dónde viene la Navidad y de cómo los cristianos se apoderaron de fiestas paganas para incorporarlas a su religión. Me refiero a las Saturnalias, al relajo que supone el nacimiento de Cristo y por supuesto a la mentira sobre la estrella de Belén y los Reyes Magos. Las Saturnales, en latín Saturnalia, eran una importante festividad romana. El Sol Invencible, Sol Invictus, era otro de los dioses favoritos de los romanos, cuyo nacimiento se celebraba el 25 de diciembre. A las Saturnalias se les llegó a denominar fiesta de los esclavos, ya que en las mismas los esclavos recibían raciones extras, tiempo libre y otras concesiones. Eran como Navidad y Carnaval al mismo tiempo. El cristianismo de la antigüedad tuvo fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, intentando sustituirla, pero lo lograron. ¿Adivinen por cuál fiesta cristiana? Pues sí, la Navidad. Las Saturnales se celebraban en honor al dios Saturno y era conocida como la fiesta del triunfo. Se celebraban del 17 al 23 de diciembre en honor a Saturno, dios de la agricultura. A la luz de las velas y antorchas se celebraba el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz o nacimiento del Sol Invictus el 25 de diciembre, coincidiendo esta fecha con la entrada del Sol en el signo de Capricornio, el cual astronómicamente se conoce como solsticio de invierno. Probablemente las Saturnales eran las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, tiempo para descansar del esfuerzo cotidiano. Cuando las tareas en el campo se terminaban y llegaba la noche más larga, los romanos se relajaban, colgaban la toga en el armario, se vestían de forma informal y se olvidaban por unos días de las reglas que les oprimían durante el resto del año. Todo empezaba en el templo de Saturno, con un estupendo banquete y al grito multitudinario de ¡Oh, Saturnalia! Eran 3 días de bulliciosas diversiones, banquetes, orgías, mucha bebida y en el cual había intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público al que estaba invitado todo el mundo. Los romanos asociaban a Saturno con el dios prehelénico Crono, que estuvo en activo durante la edad de oro de la tierra. Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus papeles cambiados con los de sus dueños. Oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno en el Foro Romano el 17 de diciembre, con sacrificios y un banquete público festivo. La fiesta duraba oficialmente 3 días, pero esta fiesta era tan apreciada por el pueblo que de forma no oficial se festejaba a lo largo de 7 días, del 17 al 23 de diciembre. Las autoridades estatales se vieron obligadas a atender la costumbre popular, visto el fracaso que supuso intentar reducir a 3 o 5 días de celebración. A finales del siglo I, las vacaciones judiciales se prolongaron definitivamente a 5 días. En las fiestas saturnales, los romanos amigos y familiares se hacían regalos como los que se hacen en la Navidad, ya que la Navidad está basada en las fiestas saturnales. Estas fiestas estaban dirigidas por un sacerdote que cambiaba según el dios al que se le daba culto. El sacerdote se elegía en un colegio de sacerdotes. Pero, como ocurre ahora con la Navidad, también había quien no quería oír hablar del tema. Plinio el joven cuenta que se aislaba, se encerraba en unas habitaciones de su villa laurentina. Pero dejemos que sea el propio Plinio el joven quien nos explique por qué no le gustan estas fiestas. Yo la verdad vivo dedicado al estudio y prefiero estar encerrado, especialmente durante la Saturnalia, cuando el resto de la casa está ruidosa por la licencia de las fiestas y los gritos de festividad.
De esta forma no obstaculizo los juegos de mi gente y ellos no me molestan en mis estudios. Cicerón también se refugiaba en su casa de campo. Los romanos salían a la calle a bailar y cantar con guirnaldas en el pelo, portando velas encendidas en largas procesiones. La Saturnalia era una ocasión para visitar a los amigos y parientes e intercambiar regalos. Lo tradicional era regalar fruta, nueces, velas de cera y pequeñas figuritas hechas de terracota. Quizá lo más curioso era el intercambio de roles. Los esclavos actuaban como amos y los amos como esclavos. Incluso se les dejaba usar las ropas de su amo. Ese trato era temporal, por supuesto. Petronio hablaba de un esclavo imprudente que preguntó en algún momento del año, pues si ya era diciembre. Los hijos también invertían los papeles con sus padres y pasaban a ser los jefes de la casa. Además, cada familia tenía que elegir un rey de la Saturnalia o señor del desgobierno, que podía ser un niño. Ese rey de mentira presidía las fiestas y se le tenía que hacer caso, por muy extravagantes y absurdas pues que fueran sus órdenes. Durante las fiestas se cerraban las escuelas, los tribunales y las tiendas. Se paraban las guerras, se liberaba a los esclavos y los romanos cometían todo tipo de excesos con la bebida y la comida. Era la fiesta de la libertad y la desinhibición, y se organizaban juegos bacanales, bailes de máscaras y espectáculos desenfrenados que estaban prohibidos el resto del año. Los cristianos utilizaban el término Saturnalia cuando querían decir orgía. Al final de la Saturnalia, el 25 de diciembre, se celebraba el nacimiento del sol invencible personificado en el dios Mitra. Aunque el culto a Mitra tenía orígenes persas, se convirtió en la religión dominante en Roma, especialmente entre los soldados. Después del día 25 empezaba el festival de Sigilaria, dedicado sobre todo a hacer regalos a los niños: anillos, muñecos de terracota, sellos, tablas de escritura, dados, pequeños objetos, monedas y bolsas llenas de canicas. Hay muchos bajorrelieves y documentos que reflejan a los niños romanos jugando a las canicas durante la Saturnalia. Durante estos días se decoraban las casas con plantas verdes, se encendían velas para celebrar la vuelta de la luz y se colgaban figuras de los árboles, pero no metían árboles dentro de las casas. Los romanos solo adornaban los que estaban plantados en la tierra. La tradición del árbol de Navidad tiene sus orígenes en el siglo XVI. Hacia la época del emperador Constantino I, el cristianismo había avanzado muy poco y Roma era predominantemente pagana. El mitraísmo era la religión dominante y el cristianismo era ilegal. Pero Constantino I cambió las cosas después de tener una visión antes de una batalla en el año 312. Se dedicó a favorecer al cristianismo sin dejar de rendir culto a los dioses paganos de Roma. Por ejemplo, uno de los dioses romanos más populares era el deus Sol Invictus, y los romanos lo adoraban un día a la semana, el día Solis. De ahí viene el vocablo en inglés Sunday, que traducido quiere decir el día del sol. Constantino, que era sumo sacerdote en el culto al Sol Invictus, decretó que ese día fuera también jornada de descanso y adoración para los cristianos. La historia nos dice que al aceptar el emperador romano Constantino el Grande la doctrina de Jesús, empezó a cristianizar muchas festividades paganas. Hasta el semanal Día del Señor de los cristianos es una idea que tomaron prestada de los paganos. Originalmente, los cristianos respetaban el Shabbat de los judíos, el sábado, pero Constantino lo modificó para que coincidiera con el día de veneración pagana al sol, el domingo. Constantino fue pagano toda su vida y lo bautizaron en su lecho de muerte, pues cuando ya estaba demasiado débil, pues como para oponerse a su bautizo. En tiempos de Constantino, la religión oficial de Roma era el culto al sol, el Sol Invictus, el sol invencible. Y él era el sumo sacerdote. Por desgracia para él, en Roma había cada vez más tensiones religiosas. 3 siglos después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores se habían multiplicado de manera exponencial. Los cristianos y los fieles de otras sectas habían comenzado a luchar entre sí y el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con partir al imperio en dos. Constantino decidió que había que hacer algo. Así decidió unificar a Roma bajo una sola religión, el cristianismo.
En el año 321, Constantino legalizó el cristianismo y declaró que el día del nacimiento del Sol Invencible, que se celebraba el 25 de diciembre, debía ser considerado como una nueva fiesta cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo. Con estas tácticas no se alteraba el calendario romano y las tradiciones paganas pues se fueron adaptando al cristianismo. Constantino, con la incorporación de símbolos paganos, fechas y rituales a la creciente tradición cristiana, creó una especie de religión híbrida que pudiera ser aceptada por las dos partes, es decir, a los paganos y los cristianos. Los vestigios de otras religiones en la simbología cristiana son innegables. Por ejemplo, los discos solares de los egipcios se convirtieron en las coronillas de los santos católicos. Los pictogramas de Isis amamantando a su hijo Horus, concebido también de manera milagrosa, fueron el modelo de las modernas imágenes de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Y prácticamente todos los elementos del ritual católico, la mitra, el altar, las oraciones y la comunión, que es el acto de comerse a Dios, se tomaron de ritos mistéricos de anteriores religiones paganas. En el 350, el Papa Julio I reconoció oficialmente el 25 de diciembre como la fiesta de la Navidad. La Navidad llegó a Egipto hacia el año 432 y a Inglaterra al final del siglo VI. Alcanzó los países nórdicos a finales del siglo VIII. Pero, ¿dónde y cuándo nació Jesús? El primer lugar donde se menciona una fecha de nacimiento de Jesucristo es en Egipto. San Clemente de Alejandría se asombró de que algunos teólogos egipcios hablaban no solamente del año, sino también del día en que ocurrió el nacimiento de Jesús, que suponían ser el 20 de mayo. Más tarde se creyó que Cristo había venido al mundo el 28 de marzo, pero para algunos había sido el 19 o el 20 de abril y para otros el 6 de enero. Total, un soberano desastre. Pero el Papa Fabián decidió cortar por lo sano tanta especulación y calificó de sacrílegos a quienes intentaran determinar la fecha del nacimiento del Nazareno. La iglesia armenia fijó el nacimiento de Cristo el 6 de enero, mientras otras iglesias orientales, egipcios, griegos y etíopes propusieron conmemorar el natalicio el día 8 de enero. Finalmente, dado que en el Concilio de Nicea del año 325 se declara oficialmente que Jesús era una divinidad, ya que el Padre y el Hijo son lo mismo, se decidió fijar el natalicio de Cristo durante el solsticio de invierno, o sea, el 25 de diciembre, fecha en que se festejaba el nacimiento de muchas deidades romanas y germánicas. En la actualidad, los cristianos occidentales lo celebran el 25 de diciembre, pero los ortodoxos lo hacen el 6 de enero, pues basándose en las referencias de Clemente de Alejandría, que a su vez escribió sobre otro maestro griego, Basílides, que dijo que Jesucristo nació el 6 de enero. Los primeros estudiosos cristianos, como el teólogo Orígenes, condenaban la celebración del nacimiento de Cristo como si fuese un faraón. Decía que solo se festejaba el nacimiento de los pecadores y no de los santos. Hoy, algunos grupos fundamentalistas, como los Testigos de Jehová, no celebran la Navidad, por su origen pagano. Por cierto, tampoco celebran los cumpleaños. Pero, ¿cuándo nació Jesús? Aunque la tradición nos ha llevado a creer que Jesús nació en el primer año de nuestra era, lo cierto es que no fue así, ni mucho menos. Digo, si nos atenemos a los únicos datos conocidos sobre el particular, esto es, a las informaciones vagas y contradictorias reseñadas por sus biógrafos Mateo y Lucas, que además situaron el domicilio habitual de Jesús y María en dos lugares diferentes y muy distantes entre sí, Belén de Judea y Nazaret de Galilea. El mismo Lucas relata en su texto del nacimiento de Jesús que fue en dos fechas distintas, una en el año 6 o 7 de la era común y otra en el 4 antes de la era común. De esta forma, un mismo evangelista, en las 4 primeras páginas de su texto, dató el nacimiento de Cristo en dos fechas separadas entre sí por un mínimo de 10 años. Mateo fijó el nacimiento de Jesús en los días del rey Herodes y por tanto antes del año 4 antes de la era común, durante el cual murió el monarca judío. Mateo dice que el nacimiento tuvo lugar cuando Herodes era rey de Judá, pero Lucas dice que el nacimiento ocurrió cuando Cirenio era el gobernador de Siria.
Pues esto no puede ser posible porque Herodes murió, como hemos dicho, en el año 4 antes de la era común, y Cirenio, quien en la cultura romana se conoce como Quirino, fue gobernador de Siria 10 años después de la muerte de Herodes. Así pues, entre los evangelistas existe una imperdonable contradicción. Resulta que si hacemos cuentas, es muy probable que Cristo haya nacido antes de Cristo y para otros después de Cristo. Total que no se ponen de acuerdo. Pero por lo menos están de acuerdo en dónde nació. Si bien el lugar exacto del nacimiento de Jesús no se sabe, ya que los evangelistas callan al respecto, una tradición cristiana tardía dio por cierta la suposición de que el nacimiento tuvo lugar en alguna de las muchas cuevas calizas que existen en las cercanías de Belén. Habiendo ocurrido el nacimiento de Jesús, según la tradición católica, mientras sus padres estaban refugiados en una cueva que contenía un pesebre por todo mobiliario y estando aparentemente faltos de medios materiales y de calefacción, lo que supone que pasaban frío, pues era invierno en esa zona. Aparecen entonces en escena los dos personajes infaltables en los pesebres, el buey y el asno, que con su aliento calentaron devotamente al niño recién nacido. Esto es aceptado por la Iglesia, a pesar de que no figura en ninguno de los evangelios, sino que consta en el evangelio apócrifo o no oficial, denominado Pseudo-Mateo, del cual proviene el relato en el que está basado el pesebre. La concepción de Jesucristo 9 meses antes lo relata Mateo en su evangelio y el padre Elpidio Las Otras, experto en temas religiosos y asesor de la fosa escéptica, nos los va a explicar. María y José estaban desposados, pero todavía no convivían. O sea, José todavía no le daba pa' sus tunas a su mujer. O sea, no le ponía aguacate a su torta. Para que me entiendan, no le había cepillado las encías al orangután. Pero sigamos. María, que era virgen, se halló concebida del Espíritu Santo. José, siendo un hombre justo, no quiso denunciarla como adúltera, sino que resolvió repudiarla en secreto. Y según cuenta Mateo, mientras reflexionaba sobre esto, a José se le apareció en sueños un ángel y le dijo que no temiera recibir en su casa a María, su esposa, ya que lo concebido en ella era obra del Espíritu Santo. También le informó de que daría a luz un hijo al que deberían de ponerle el nombre de Jesús, pues salvaría a todo su pueblo de sus pecados. Y José hizo todo lo que el ángel le ordenó. José el Carpintero ha sido uno de los hombres más injustamente tratados por la historia cristiana. En las primitivas representaciones de la familia de Jesús, aparece como un hombre joven, fuerte y sin barba. Pero como consecuencia del inicio del culto a María, pues la figura del carpintero fue postergada y relegada al papel de encargado de aprovisionar de alimento a la familia. Junto a este proceso, también se le hizo envejecer hasta la senectud, de forma que siendo ya nulo su vigor físico masculino, pues no fuese obstáculo ni sombra de sospecha que impidiera proclamar la virginidad perpetua de María. Las diferencias más notables en el relato bíblico son, por ejemplo, que en el Evangelio de Lucas no se habla de la estrella de Belén y los Reyes Magos, mientras que esto sí aparece en Mateo. Por su lado, Mateo omite el canto que los ángeles hacen a los pastores para que fueran a adorar a Cristo. Algunos cristianos en el transcurso de la historia han tratado de calcular la fecha del nacimiento de Jesucristo. Uno de los cómputos más curiosos nos llega de Cipriano, uno de los padres de la Iglesia, o al menos a él se le atribuye. Dicho cálculo lo hizo en el año 243. En este cálculo se afirma que Jesús nació el día 28 de marzo. El autor se basa en el texto del capítulo 1 del Génesis, versículo 4, y después de muchos cálculos, dijo que ya había encontrado la fecha exacta del nacimiento de Jesús y que era el 28 de marzo. Hay que reconocerle por lo menos que no le faltaba imaginación. En el siglo XVI, un erudito, José Scaliger, se ocupó del asunto y afirmó que Jesús había nacido a finales de septiembre o principios de octubre. A mí se me hace que estos debieron ser sometidos a un buen antidoping. Pero les voy a contar la insólita historia de la estrella de Belén y los Reyes Magos. El único que menciona la estrella de Navidad o de Belén es Mateo. Nos relata que la estrella precedía a los Reyes Magos hasta que se detuvo encima del lugar donde estaba el niño Jesús. Ya en la antigüedad se defendía a la estrella como verdadera. El teólogo Orígenes decía que la estrella de Belén era un cometa,
Muchas hipótesis aparecieron para explicar el milagro de la estrella de Belén, tratándolo como un fenómeno astronómico real. Unas teorías apuntan al brillante planeta Venus, pero este planeta ya era conocido en aquellos tiempos, así que difícilmente pudo ser tomado como algo extraordinario. Otros señalan el paso de un cometa, concretamente del cometa Halley, pero este ya había transitado por nuestro sistema solar el año 11 antes de la era común, bastante antes del nacimiento de Cristo. Los hay también que atribuyen la estrella a una supernova, que es una explosión de un gran sol cuya brillante luz puede verse durante meses, incluso de día, pero pues no hay registros históricos de esta época al respecto, pese a que sí lo hay de novas observadas en años anteriores. La explicación más simple consiste, naturalmente, en creer que Dios creó una estrella que guiara a los Reyes Magos y una vez cumplida su misión, desaparecería tan rápida y misteriosamente como había sido creada. El nacimiento tuvo lugar en Belén y ante dicho acontecimiento apareció una estrella en el firmamento que 3 magos de Oriente vieron. Guiados por esa estrella, los 3 magos llegaron a Belén y le dieron a Jesús como regalo oro, incienso y mirra. Pero antes de llegar ante Jesús hicieron una escala en el palacio del rey Herodes, preguntando por el niño Jesús. Como Herodes no supo decirles, siguieron su camino hasta que la estrella se detuvo. Pero el rey se llenó de miedo y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y sus alrededores. Jesús sobrevivió gracias a que su padre José se lo llevó a él y a María a Egipto. Se dice también que la razón por la cual Jesús nació en Belén es porque en aquellas fechas el emperador Augusto César ordenó que todo el mundo debía ser empadronado, cada persona según su lugar de nacimiento. José, que vivía en Galilea, parte de la ciudad de Nazaret, se dirigió a Belén, donde él había nacido. Cuando llegó, su esposa María dio a luz en un pesebre, porque pues no había lugar para ellos en el mesón. Justo en ese preciso instante, un ángel se le apareció a unos pastores y les anunció el nacimiento de Jesús y les dijo también dónde lo podían encontrar. Esta es la versión bíblica, pero la verdad es que no hay ni un solo registro del edicto de Augusto César, ni tampoco los resultados del censo, además de que suena ilógico realizar un recuento haciendo regresar a todas las personas a su lugar de nacimiento. Ni siquiera hay un registro de una migración masiva de las personas que iban a ser empadronadas, ni tampoco de la matanza de niños, ni siquiera una explicación por parte de Herodes al César justificando dicho genocidio. No hay nada registrado, ni en Roma, ni en ninguna otra cultura de aquel entonces, solo en el Nuevo Testamento. La narración de Mateo no tiene desperdicio, ya que muestra a un Herodes profundamente estúpido, que aún enojadísimo al saber del nacimiento del rey Mesías que podía quitarle el trono, es incapaz de mandar a sus soldados a Belén, situado a poca distancia de su palacio, pues para matarlo. Y en lugar de enviar al menos a alguno de sus muchos espías de la corte para que le informaran con diligencia, pues se quedó esperando las noticias de 3 magos que ni conocía y que se habían declarado adoradores del recién nacido. Un recién nacido que, según refiere Mateo, podía tener hasta 2 años, con lo que es obligado preguntar, ¿pasó Jesús sus 2 primeros años en un pesebre esperando a los magos? ¿Estuvo Herodes aguardando a los magos durante 2 años y no tomó medidas hasta después de pasado ese plazo? ¿Eran tan idiotas los soldados de Herodes que éste los tuvo que mandar a asesinar a todos los nacidos de 2 años para abajo porque no sabían distinguir a un recién nacido algo mayor? Los datos históricos reales nos dicen que Herodes no era el rey enojón y sanguinario que presenta Mateo, sino todo lo contrario, y denuncian que este suceso es mentira, dado que, por ejemplo, no fue reflejado por el historiador judío Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías o en cualquiera otra de sus documentadas obras. Este autor, que luchó contra los romanos en la guerra judaica, nunca dejó de dar noticias minuciosas de las persecuciones o masacres cometidas contra su pueblo, por lo que es imposible que no escribiera sobre la noticia de la matanza de los niños si ésta hubiera acontecido de verdad.
Las contradicciones y la falta de concordancia referentes al nacimiento de Jesús son verdaderamente increíbles. Hay una total invención de episodios y, por ejemplo, en el relato de Mateo no mencionan a los pastores ni al ángel, y en el relato de Lucas no menciona ni a Herodes, ni a los magos, ni a la estrella. Queda una duda, solo los 3 magos vieron la estrella. ¿Por qué nadie más la vio? Los pastores estaban en el campo abierto de noche cuidando a sus rebaños. ¿Por qué no vieron la estrella? Por último, estos supuestos magos venían del oriente, de una cultura diferente a la de Jesús, cultura que tenía sus propios dioses, sus propias creencias y costumbres. ¿Cómo es posible que supieran de las profecías y de cuándo nacería el Mesías? Es muy poco congruente que estuvieran siquiera interesados en el Mesías de una cultura que era considerada en Oriente como un cero a la izquierda. Que en las profecías del elegido o ungido de Jehová se menciona que este hombre traería la destrucción del mundo o la caída de Babilonia. ¿Cómo iban a estar contentos estos magos por el nacimiento de una persona que destruiría su civilización? Concluyendo, hay 2 buenas razones para considerar la tradicional celebración de la Navidad como una farsa más de los manipuladores habituales de las masas, como son la religión y la política. Es muy probable que Jesús nunca existió de forma histórica, por lo que toda esta celebración es falsa y sin fundamento. Y como hemos visto, la celebración de las fiestas navideñas no son más que una simple copia o adaptación de las fiestas paganas romanas en honor al dios Saturno, y que la religión convirtió convenientemente en una fiesta cristiana. Pero amigos, no me malinterpreten, no estoy en contra de celebrar estas fiestas, estoy en contra de los motivos. Creo que cualquier pretexto es bueno para celebrar en familia y compartir regalos, abrazos y buenos deseos. Simplemente debemos tener bien clara la naturaleza de lo que celebramos. Así que después de saber que estamos celebrando, solo puedo decirles felices Saturnalias. Hasta aquí este video. Les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video entre sus contactos. En la descripción de este video les dejo los links tanto del grupo de La Fosa Escéptica en Facebook, así como los links para que escuchen el podcast y también, si lo desean, para que se conviertan en patrocinadores de La Fosa Escéptica. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.